Estimados hermanos, muy buen día. Quería hoy día en su canal El Sembrador, quería compartirles un pasaje del Evangelio de San Juan y al mismo tiempo hacer un comentario frente al pronunciamiento de un obispo en relación a las bendiciones de parejas homosexuales que se llevó a cabo el día 10 de este mes de mayo. Vamos a comenzar primero con el comentario de este pasaje del Evangelio de San Juan que me parece muy oportuno en relación a al comentario que hizo este obispo. El pasaje de San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 32. ¿Qué es lo que nos dice? Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Palabra del Señor. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No hay otra forma de ser discípulos del Señor si es que no nos mantenemos en su palabra. Y cuando decimos su palabra, hacemos mención a la palabra que Él nos ha revelado, que está en las Sagradas Escrituras, y también a la tradición de la Iglesia. A la tradición, aquello que no ha sido escrito en las Sagradas Escrituras, pero que ha sido transmitido como enseñanza de nuestro Señor a través de 2000 años. Y esta palabra que está en las Sagradas Escrituras y en la tradición apostólica, en la tradición de la Iglesia, custodiada por el Magisterio, es la base de nuestra fe. Si nos mantenemos en la palabra que Cristo nos ha enseñado, seremos verdaderamente discípulos de Él. No podemos ser discípulos del Señor de otra forma, solamente siguiendo sus enseñanzas, aceptando, amando su palabra, siguiéndola, enseñándola y viviéndola. Pero también nos dice, si hacemos esto, es decir, si nos mantenemos en su enseñanza, en lo que Él nos ha enseñado, entonces podremos conocer la verdad. Conoceremos realmente la verdad. Es decir, lo conoceremos a Él, porque Él es la verdad. Y esa verdad, ese conocimiento de Cristo, ese conocer a Cristo, ese adherirme a Él, realmente me hará libre. Él me hará libre en la medida que a Él lo conozco, en la medida que hacia Él voy, con Él camino, en Él vivo. En esa medida, entonces seré libre. Esto es lo que nos dice este pequeño pasaje del Evangelio de San Juan. Y lo traigo a propósito de un comentario que encontré en las redes sociales, en donde el pronunciamiento de este obispo suizo va totalmente en otra dirección frente a lo que el Señor Jesús quiere de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Les voy a leer textualmente lo que dice el anuncio para que ustedes vean la gran apostasía que tenemos hoy en la iglesia, para que oremos mucho, pero también para que denunciemos todas esas cosas que se están enseñando, todas esas falsas ideologías, falsas misericordias, falso amor que tratamos de mostrarle al ser humano, y lo que hacemos es confundir más bien al hombre, a la mujer que busca al Señor con estas falsas misericordias. Más bien lo que hacemos es confundirlos más. Les voy a leer textualmente y haremos un pequeño comentario. Dice así: obispo del Opus Dei califica de provocación el no del Vaticano a la bendición de parejas gays. Para el polémico y recién nombrado obispo de Coira, en Suiza, Joseph Bonemain, miembro del Opus Dei, la bendición masiva de parejas homosexuales en Alemania fue una provocación que respondía a otra provocación. El responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe, refrendado por el Papa. Las instrucciones del Vaticano fueron una provocación, señala en esta entrevista que le hacen a este obispo.
el obispo Bonnemann, recientemente nombrado titular de la importante diócesis suiza de Coira, en referencia al desafío escenificado por un centenar de sacerdotes alemanes al Responsum Vaticano contra las bendiciones eclesiales de parejas gays, y esto vuelve a ser una provocación. No me parece que se gane nada respondiendo a una provocación con otra. Hace falta atreverse a mantener un diálogo real. Solo se puede avanzar a partir de un diálogo real por parte de ambos lados. Es decir, lo que nos dice en otras palabras este honorable obispo Bonnemann es que el Vaticano nunca debió pronunciarse. Es decir, en la iglesia puede estar pasando el mayor de los desastres, pero el Vaticano no debe pronunciarse. ¿Por qué? Porque eso es provocar más el desorden que se está gestando. Es decir, si lo comparo un poco en mi casa, ¿no? En mi casa pueden venir y poner todo patas arriba, pero que yo no haga nada. Que yo no haga nada, porque si yo hago algo, más bien lo que voy a hacer es provocar más a que se haga mayor desorden. Es decir, el Vaticano no debió pronunciarse porque era la mejor manera, es decir, silenciar, quedarnos callados frente al pecado, que el pecado siga creciendo, nosotros no digamos nada, que es la mejor manera. Y más bien lo que él sugiere es que solo se puede avanzar a partir de un diálogo real por parte de ambos lados. Es decir, dialogar. Pero ¿de qué manera voy a dialogar cuando alguien está yendo por el error, alguien está yendo por el camino equivocado? Claro, tengo que dialogar, pero tengo que dialogar mencionándole el error, enseñándole la equivocación, para que esa persona que está en el error pueda corregirse. No voy a dialogar de otra forma. Cuando hablamos de diálogo, tenemos que especificar de qué manera voy a dialogar. Y lo que hizo el Vaticano al pronunciarse el 15 de marzo con este documento de la Congregación para la Doctrina y la Fe es parte de un diálogo, porque el Vaticano estuvo diciendo de que estas parejas estas uniones homosexuales no se pueden bendecir. Aquí no se puede entrar en mayor diálogo. Acá hay que mencionar y anunciar una verdad. Como lo dice aquí en el Evangelio. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la palabra del Señor nos dice claramente que esas uniones no son legítimas. Dios creó hombre y mujer. Entonces, no hay diálogo en este punto. No hay diálogo. Lo que dice este obispo, este honorable obispo Bonnemann, es totalmente fuera de lugar. Porque un obispo, conociendo realmente su fe, conociendo realmente la verdad de la que nos habla el Señor, conociendo su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si este obispo conociera realmente la palabra del Señor, entonces, en vez de invitar a un diálogo que no tiene razón de ser, porque estas uniones homosexuales no se pueden dar, entonces, en vez de invitar a un diálogo, invitaría a un proceso de conversión y de acompañamiento, como nos dice el catecismo, que estas personas que tienen estas tendencias homosexuales no son en ningún momento excluidas de la iglesia, sino que más bien la iglesia ofrece acogerlos como hermanos y brindarles el acompañamiento que les permita salir de ese pecado. Entonces, este obispo debería decir lo mismo. Sin embargo, vemos que este obispo reprenda el pronunciamiento de la Congregación para la Doctrina y la Fe al pronunciarse de que estas uniones homosexuales no son legítimas y que no se puede bendecir el pecado. Sin embargo, este obispo dice que eso es una provocación. Es decir, ahora no se puede denunciar el pecado porque es una provocación. Ahora tenemos que quedarnos callados, que todo el mundo haga lo que quiera, ¿no? Que todo el mundo destruya lo que quiera, destruya la fe, destruya la moral y que no hagamos nada porque estamos provocando. Es decir, quedarnos callados es la mejor alternativa, es la mejor respuesta. Por eso que
el quedarnos callados, quizás el quedarse callado de muchos obispos, cardenales, sacerdotes, muchos laicos, el quedarnos callados, quizás también ha sido una consecuencia de que nuestra iglesia esté pasando por este tiempo tan difícil. No, hermanos, no es tiempo de quedarnos callados, es tiempo de hablar con la verdad, como Cristo habló con la verdad. Tenemos que denunciar todas aquellas cosas negativas, todas esas mentiras que se están enseñando dentro de nuestra iglesia. Yo quería compartirles este pequeño pasaje bíblico, pero también este pronunciamiento de este obispo para que todos, si bien es cierto, debemos orar por nuestra iglesia, oremos mucho por nuestra iglesia, por el Santo Padre, por los obispos, los sacerdotes, diáconos, por todos los consagrados, por nosotros mismos, los laicos, oremos mucho por nuestra iglesia, pero al mismo tiempo, hermanos, defendamos nuestra iglesia, porque el que calla otorga. Si tú callas y no te pronuncias sabiendo que algo está mal, y tú simplemente piensas que callando es la mejor alternativa, entonces tú estás atentando también con nuestra iglesia. Y estás atentando y estás haciendo un mal testimonio en tu entorno. Y Dios, el Señor y nuestra Santísima Virgen María cuenta con nosotros para que defendamos la iglesia, pero también no solamente defendiéndola, enseñando bien, sino defendiéndola también, contrarrestando aquella falsa enseñanza que podamos escuchar, ya sea de sacerdotes, obispos, laicos, que estén enseñando. Hermanos, es tiempo de ponernos en acción. No podemos dejar todo a los buenos sacerdotes y buenos obispos que sí están enseñando la verdad. Es tiempo de que nosotros los laicos también luchemos por nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es santa, porque es Cristo quien la sostiene, el Espíritu Santo que la sostiene. Sin embargo, no podemos negar que dentro de la iglesia se ha metido la masonería y están tratando de atacarla y acabar con la iglesia. Y no saben que están luchando contra el Señor de los señores. Hermanos, les agradezco por este pequeño espacio. Los invito también para que ustedes se comprometan cada día más en su fe, oren mucho, visiten al Santísimo Sacramento en un tiempo de adoración, recen el Santo Rosario, acudan si es posible todos los días a la Santa Misa. Si tienen la oportunidad de visitar la misa, de participar en la misa tridentina, háganlo. Y hermanos, acudan a la confesión constante. Que Dios los bendiga y estaremos en un próximo programa. Muchas bendiciones de nuestra Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.